Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Silvia Sertó y yo me voy a enfocar en los corridos en la Revolución Mexicana. La razón el por qué escogí este proyecto es porque vengo de una cultura que es mexicana y porque pienso que es de vital importancia conocer más acerca del origen del corrido. Empezaré por la definición de corridos. El corrido es una balada o es un poema donde se cuentan historias o se narran hazañas de algunos personajes importantes de acuerdo a cierta región. Viene de la palabra, del verbo español correr, de ahí viene la palabra corrido, puesto que el corridista o la persona que tocaba el corrido se trasladaba de un lugar a otro para llevar las noticias más cercas dependiendo de esa región. La función generalmente del corrido es contar noticias, llevar las historias, traer a los personajes y protagonistas más importantes dentro de determinado lugar. Uno de los conocedores del corrido y quien ha estudiado profundamente este género es Vicente Mendoza, quien define al corrido como un género épico lírico. El origen del corrido proviene del romance castellano y se dice que es épico puesto que nos habla de caballerías, narra las hazañas de los personajes importantes. Lo lírico viene de la copla y el cantar en el siglo XVIII y las jácaras es porque adopta el estilo machista de la Germanía. Lo que es del juglar es porque cantaban y recitaban versos, pero lo hacían generalmente con el fin de lucro. Y otros conocedores del corrido afirman que viene desde el México prehispánico, puesto que los aztecas también cantaban y también recitaban poemas muy parecidos al romance castellano. Otros informan de que los corridos vienen de cancioncitas árabes traídas por los españoles. El instrumento principal del corrido es la guitarra, ya que el corridista o la persona que canta el corrido se transportaba de un lugar a otro y para mayor facilidad llevar la guitarra en sus espaldas. Ya más tarde, la Revolución Mexicana, o los corridos más bien dentro de la Revolución, se presentan algunos corridistas con la armónica, el acordeón y en algunas ocasiones el mariachi. Los autores del corrido generalmente ellos son anónimos, algunos de ellos son improvisados, depende del estado de ánimo en el que se encuentren o depende de la manera en que ellos vieron o si eran conocidos de algún protagonista dentro de la vida revolucionaria. Hay algunos poetas conocedores un poco antes de la Revolución Mexicana que le apodaban el colchado, junto con otros poetas y también a los compositores más conocidos de la casa Arroyo Venegas, quien ellos se encargaban de componer algunos corridos. Y no hay que olvidar del conocidísimo y famoso Ignacio López Tarso, quien es un actor y quien también recitaba poemas, sobre todo de los corridos, y adoptaba esa forma de recitar en diferentes áreas de México. No solamente él era aclamado en México, sino también por los Estados Unidos, ya que es muy conocido tanto en España como en México. La trayectoria o transformación del corrido, vemos que el corrido viene desde la época del romance y había unas coplas muy conocidas como el corrido de Carlos IV e Hidalgo y la Fernandita. Estas dos más bien eran conocidas como coplas. Ellos decían que eran corridos, pero más bien eran coplas que iban adoptando la forma del corrido.
Y no hay que olvidar que fue en el grito de la independencia cuando se dio a conocer el corrido en sí, y también en Estados Unidos, en este caso en Texas, que es muy conocido el corrido de Gregorio Cortés debido a la Revolución de Texas y la guerra de los Estados Unidos con México, así como en California el gran famoso corrido de Joaquín Murrieta. Y no es hasta en la Revolución Mexicana cuando el corrido alcanza su auge. Las características del corrido las podemos definir de la siguiente manera. Se dividen en 4 estrofas. Los versos suelen ser octosílabos. Tienen la forma de A, B, C, D, en algunas veces A, B, A, B. Generalmente estos corridos están narrados en primera o en tercera persona, el corrido mexicano. La fórmula del corrido la podemos determinar de la siguiente manera, puesto que primero empieza con el llamado a la audiencia, con el llamado al pueblo, con el decir, escuchen señores, pongan atención, después seguida por la introducción, donde nos cuentan la biografía del autor, así como el lugar donde es conocido, para pasarse inmediatamente a la acción, el mensaje y por supuesto la despedida, no solamente del corridista, pero también del protagonista. Los temas principales del corrido, tenemos la lucha social, los temas de desastre, de venganza, de romance, de opresión, como en la época de Porfirio Díaz, de libertad, de tragedia, algunos temas, hay muchos más, pero estos son algunos. Y los tipos de corridos hay de tipos históricos, hay de persecuciones, de fusilamientos, de maldiciones, de amor, como los corridos de Adelita y el corrido de la Valentina, de caballos y por supuesto revolucionarios, que son en los que yo me voy a enfocar. Los corridos de la Revolución expresaban generalmente los eventos históricos que sucedían en ese tiempo durante la Guerra Civil, así como las batallas y los eventos más importantes de esa era. El pueblo mexicano, al escuchar el corrido revolucionario, se identificaba con ellos. Ellos lo veían como una identidad nacional. También nace lo que es el corrido de oro, los corridos más sobresalientes dentro del corrido revolucionario, como por supuesto sus protagonistas, los que hicieron cambio en el México revolucionario. Aquí tenemos algunos de los protagonistas más famosos dentro de la Revolución Mexicana. Hay otros más, pero estos son algunos de ellos. Tenemos a Francisco Madero, quien fue el que se levantó en armas en contra de Porfirio Díaz, y debido a la causa y el lanzamiento del Plan de San Luis, se levantaron otros caudillos junto con él que se unieron a su causa, quienes fueron Francisco Villa. El nombre principal de él es Doroteo Arango, pero alias Francisco Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza. Cabe mencionar que todos estos personajes de alguna forma han estado aliados, pero después se dispersaron debido a no estaban de acuerdo ellos ni con unos ni con otros, así es que eso fue lo que pasó. Tenemos también ahora los corridos de la Revolución. Los más importantes, uno de ellos, perdón, son el corrido de la Revolución, donde nos hablan de despierten ya mexicanos, que se pongan alerta debido a la causa. El corrido de los Dorados. Los Dorados eran los soldados de Pancho Villa, los hombres fieles. La toma de Zacatecas, quien fue tomada por Pancho Villa,
por Natera, entre otros, la decena trágica de 1913, donde asesinan a Francisco Madero y el vicepresidente Pino Suárez, y por supuesto la muerte de Zapata y la muerte de Pancho Villa. Esos corridos son importantes también. Y otros corridos famosos dentro de la Revolución Mexicana tenemos al de Francisco I y Madero, que habla de cómo el pueblo mexicano da la bienvenida a este personaje por haberse atrevido a levantarse en armas en contra de Porfirio Díaz y de esa manera haber inspirado a otros caudillos. El corrido del general Zapata, los carrancistas, el corrido de Pancho Villa, por supuesto, tiene bastantes, y claro, los corridos de Adelita y la Valentina. Creo que es un punto importante aquí de mencionarles a ustedes y hacerles saber que generalmente los protagonistas del corrido eran los hombres revolucionarios. La mujer pasaba casi siempre a un protagónico secundario. Aquí tenemos una fotografía del general Zapata, Emiliano Zapata, quien fue el que luchó siempre por defender a los indígenas, a los campesinos, para que tuvieran derecho a sus tierras. Él promulga el Plan de Ayala para que los campesinos sean protegidos. Y a continuación les voy a mostrar uno de los corridos más famosos del general Emiliano Zapata, unas estrofas para que ustedes puedan apreciar lo que es el corrido. Como pueden ver, en este corrido nos está dando información sobre el protagonista, nos está hablando de lo que hizo, el porqué de su causa y por quién lo hizo. Estas son solamente unas estrofas del corrido de Zapata. Ahora tenemos otro de los corridos importantes y famosos dentro de la Revolución Mexicana, que es el de Pancho Villa. Fueron muchos los corridistas que se inspiraron por este personaje, tiene infinidad de corridos, no los puedo traer todos desafortunadamente, pero él casi siempre era inspirado por los corridistas debido a la manera que tenía siempre tan particular de burlar a sus perseguidores. Hay uno de los corridos que tiene es la persecución de Pancho Villa, siempre tenía una manera muy peculiar de burlarlos a todos, aparte por las batallas de los cuales hicieron famosos a Francisco Villa. Y en la siguiente diapositiva les voy a mostrar uno de los corridos más famosos de Francisco, de Pancho Villa. Podemos ver de qué manera el corridista se mostraba Si se dan cuenta, el corridista lo hacía de una manera para hacerle saber al pueblo que él era el valiente, que él era el hombre invencible, el hombre fuerte. Y cómo no acordarnos de las batallas más importantes de la Revolución Mexicana, que es
Hay dos de ellas consideradas unas de las más importantes, pero la toma de Zacatecas viene siendo la más sangrienta de todas en la historia de la Revolución Mexicana, que fue en 1914, que fue donde la tomó Pancho Villa, Natera, entre otros. Y por supuesto a los combates de Celaya, donde Pancho Villa pierde su fama de hombre invencible, ya que fue derrotado. Y por supuesto el corrido es un género importante, es un corrido popular, muy típico del mexicano. Así es que aquí les voy a mencionar lo que es una de las películas importantes de Pancho Villa, para que ustedes puedan ver la manera en que nos proyecta a nosotros como la audiencia, de qué manera sucedían las cosas en la revolución. Okay. Aquí pueden apreciar el corrido completo de Francisco Villa, el que ya les había mencionado antes. Está generalmente narrando lo que está sucediendo en el corrido de la persecución de Francisco Villa. Otra de las películas importantes es Cuando viva Villa es la muerte, y por supuesto la película de la Adelita, que fue acompañada del conocido Jorge Negrete. Okay. ¿Cómo no acordarnos de las soldaderas? Las soldaderas eran las mujeres revolucionarias que dejaban el todo por el todo para seguir la bola de la revolución. Ellas no solamente hacían las labores del hogar o asistían a los soldados, sino que también se iban a la lucha también revolucionaria. Y el siguiente ejemplo es la película de Adelita, donde podemos apreciar lo que hacían ellas, lo que desempeñaban en el campo de batalla. Esta canción es muy conocida, es muy famosa en los tiempos de la Revolución Mexicana. Hay otra que es la Valentina, pero generalmente esta es la más mencionada. La actriz que sale es de apellido Marín. Ella era una de las protagonistas casi siempre que hacía los papeles de Adelita, de apellido Marín, acompañada de Pedro Armendáriz o Jorge Negrete. Y los intérpretes del corrido que conocemos, a Antonio Aguilar y los hermanos Sáizar. Y quisiera dar las gracias a todos, y esperando que esta presentación haya sido de su ayuda y que les haya dado un conocimiento más amplio de lo que es el corrido y de sus orígenes. Agradezco mucho a mi familia por haberme apoyado en los momentos difíciles, a mis profesores, porque sin la guía de ustedes no hubiera sido posible estar aquí donde estoy ahorita,
y a mis compañeros porque en los momentos más críticos siempre estaban conmigo. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, que es un baile de carquís, o sea, como la muy buena pregunta porque yo también busqué esa información y lo que yo entendí no sé, no es muy específica la definición, pero lo que yo entendí era una manera de burlarse, que no era un juego, que no era un juego. De esa manera es como, no son muy explícitos, pero en sí no la pude encontrar tampoco. Sí, carquís, carquís. Probablemente. Sí, carquís, la tengo yo escrita así. Sí. Ujú. Por el corrido moderno que le llaman. Sí. Exactamente lo que acaba de pasar es que habían sacado un libro en México que habla que tiene, el contenido son de los corridos revolucionarios, pero los corridos también modernos, y clausuraron ese libro, lo clausuraron. Ya no lo permiten, era más bien para la enseñanza de los niños, para que aprendan a diferenciar un tipo de corrido a otro, pero fue clausurado. Sí. Así es. Exacto. Así es. Y sí, exacto. Lo que pasa es que también dicen que el corrido, lo que es el corrido clásico, el corrido revolucionario, lo han ido deteriorando con los corridos modernos de hoy, donde hablan